Saludos a todos los presentes. Mi nombre es Ana Claudia Quintanilla, soy gerente de regulación de Telefónica del Perú. Quisiera antes que todo empezar agradeciendo a 5G Américas, quienes han impulsado este espacio de reflexión entre actores públicos y privados sobre las necesidades del espectro para promover las redes móviles de nueva generación. Tengo una presentación que compartir con ustedes sobre este tema. Primero que todo, nosotros creemos importante empezar por la necesidad de reflexionar respecto a por qué es importante promover el acceso al espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico no debe verse como una herramienta de recaudación o un activo más que requieren las empresas móviles para operar. No, el espectro radioeléctrico debe verse como un vehículo para digitalizar, para conectar a los ciudadanos. En ese sentido, el espectro está presente en muchas actividades económicas y de la vida diaria de las personas. En cada llamada que realizamos a nuestros seres queridos, o cuando se tiene que comunicar con un servicio de emergencia, o cuando un estudiante desea buscar información para sus tareas en Internet, usa y requiere el espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones. Cuando un enfermo quiere sacar una cita médica o cuando una pyme, un emprendedor desea ofrecer sus productos en Internet, necesita el espectro radioeléctrico. Sin espectro radioeléctrico no hay conectividad y sin conectividad no hay oportunidades de desarrollo. Por eso es tan importante el espectro radioeléctrico y por eso es tan importante desarrollar políticas públicas que faciliten el acceso al mismo. La siguiente. Es importante que cualquier decisión de políticas públicas relacionadas al espectro tome en cuenta esto. Cuando se retrasa el acceso al espectro o se establece condiciones no razonables para el acceso al mismo, se está perjudicando a las operadoras móviles. Principalmente a quien se está perjudicando es a los ciudadanos. Dicho esto, lo cierto es que distintos países de la región vienen impulsando la digitalización de las economías, apostando por el desarrollo del 5G, dado que dicha tecnología va a permitir transformar las industrias y las economías a través de distintas soluciones de flota de vehículos, telemedicina, riego inteligente, entre otras, van a ser posibles a través del 5G. Sin embargo, para que eso sea posible, se requiere habilitadores. ¿Cuáles son estos elementos claves para el desarrollo del 5G? Primero, la masificación de terminales 5G. Es un primer aspecto importante. El segundo es el desarrollo de redes de fibra óptica. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de redes de fibra óptica? Porque las aplicaciones y servicios soportados en 5G requieren cursar una gran capacidad de datos. Entonces, para eso se requiere unas grandes autopistas. Estas autopistas es la fibra óptica. Por tanto, no solamente hay que promover la masificación de redes móviles, sino también de redes fijas. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el propio espectro radioeléctrico. En este caso, se requiere mínimo 100 MHz de espectro contiguos. Es clave contar con espectro suficiente. Y el último aspecto tiene que ver con la infraestructura. La densidad de antenas que se requiere para 5G es muy superior que la de 4G. Pero sobre todo, aparte de estos elementos claves, se requiere una fuerte inversión. El costo de los equipamientos de 5G es mucho más alto que el de otras tecnologías. Se ha previsto que la inversión involucrada es 3 a 5 veces superior a la que se requería, por ejemplo, para desarrollar el 4G. La siguiente. Lamentablemente, el camino hoy en el sector de telecomunicaciones de la región está cuesta arriba. ¿Por qué? Porque hoy el sector enfrenta un problema de sostenibilidad, particularmente en el caso peruano. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años?
Los ingresos solamente han crecido 1.2% entre el 2022 y el 2023. Sin embargo, el tráfico de datos móviles ha crecido 45.4%. Es decir, los ingresos no están siendo suficientes para enfrentar las necesidades de inversión que hagan frente a este crecimiento de demanda. Estamos hablando no solamente de inversiones en capacidad, sino también inversiones para cerrar la brecha digital y a su vez para poder realizar mejoras tecnológicas. Si uno puede apreciar en el cuadro de la derecha, tenemos alrededor de 75.000 centros poblados sin cobertura móvil. De acuerdo a una estimación que realiza el OCIPTEL, para el 2025 se requiere contar con más de 60.000 estaciones base para atender la demanda existente. Falta un año o un poco más para ello, año y medio. Y aún tenemos un déficit de 35.000 antenas. Es el tema bastante complejo y necesitamos hacer las cosas distintas, porque si no, quienes van a ser perjudicados de ellos son los ciudadanos y la economía. ¿Por qué? Porque van a perder oportunidades de desarrollo por la falta del espectro radioeléctrico. La siguiente. En esta lámina lo que queremos es proponer una serie de políticas públicas que creemos que pueden viabilizar la sostenibilidad del sector y con ello la masificación de nuevas tecnologías, más servicios de telecomunicaciones y con esos ciudadanos mejor conectados. La primera de estas políticas públicas tiene que ver con el espectro. Necesitamos acceder al espectro en condiciones y costos razonables. Más adelante desarrollaremos este tema. El segundo aspecto que es crítico tiene que ver con la infraestructura. Tiene que ver con facilitar la compartición de infraestructura pasiva y activa. ¿Por qué? Porque ello va a permitir reducir las inversiones que hemos dicho hace poco que es un reto para los distintos países de la región. Pero una vez que se cuenta con las inversiones y se ha tomado la decisión de invertir, hay que facilitar el despliegue de esas estaciones base. Y acá el caso peruano es relevante. Perú cuenta con un régimen de aprobación automática para la instalación de antenas móviles. Esto es súper positivo. ¿Cuál es el problema? Que muchas autoridades locales no lo cumplen y esto retrasa los despliegues cuando realmente las autoridades locales deberían ser los primeros en promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, porque esa es la base para convertirse en ciudades digitales. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de temas que se pueden mejorar. Por ejemplo, tenemos ciertos municipios que prohíben el despliegue de fibra de acceso, inclusive para realizar la corrección, la solución de averías en la red. Entonces, esto es un tema que tenemos que trabajar. El tercer elemento clave tiene que ver con la seguridad jurídica. Si yo preguntase a los que están viendo este foro, ¿cuántos podríamos y estaríamos dispuestos a poner todos nuestros ahorros de la jubilación en un fondo que no nos asegura las reglas claras? Seguramente muy pocos o ninguno se atrevería a hacer eso, salvo que sean realmente amantes del riesgo. Lo mismo ocurre con las inversiones en el sector de telecomunicaciones. ¿Cómo vamos a tomar decisiones de inversión a largo plazo si ese largo plazo no está asegurado? Entonces es un tema que tenemos que solucionar. Cuarto aspecto tiene que ver con la renovación tecnológica. Para dar pase a las nuevas tecnologías, para dar pase al 5G, tenemos que apagar las antiguas, porque es un tema de eficiencia. Entonces hay que facilitar los apagados tecnológicos. Por último, el elemento fundamental es gestionar las cargas regulatorias y económicas que enfrenta el sector.
Acá tenemos que hacer una reducción significativa a través de una mejora regulatoria y una simplificación regulatoria. Acá es como si las distintas operadoras de la región tuviésemos que cargar una mochila muy pesada. Esta mochila pesada no nos permite avanzar al ritmo que se requiere. Necesitamos liberar el peso de esta mochila y así los ciudadanos y las industrias pueden acceder al 5G y a las nuevas tecnologías y a mayor conectividad en menor plazo. A continuación, profundizaré sobre estos aspectos, pero haciendo énfasis en el caso peruano. La siguiente. Empezaremos con el tema del espectro. Ya varios países de la región han puesto a disposición el espectro 5G. Tenemos Argentina, Chile, Colombia, etcétera, Uruguay, Brasil. Particularmente quiero comentar sobre el caso mexicano porque en este caso inclusive los países, algunas operadoras de este país han tenido que devolver el espectro o no participar en licitaciones por su alto costo. Y la OSD incluso ha recomendado a las autoridades tener un diálogo con las operadoras para su asignación en condiciones razonables porque los costos que se están considerando están por encima del promedio regional. ¿Qué pasa en el caso Perú? Tenemos 3 operadoras móviles que cuentan con espectro en la banda de 3,5, pero este espectro está partido, no está ordenado, entonces se requiere ordenar. La banda de 3,5 tiene 500 MHz identificados para 5G. Ahora, no basta con el reordenamiento, porque lo que habíamos dicho es que se requiere 100 MHz de espectro y las operadoras tienen 50 o no tienen. En ese sentido, tenemos que solucionar el problema del reordenamiento y la asignación adicional. No hay escasez en esta banda porque solamente hay 4 operadoras. ¿Cuál sería el camino tradicional? Hacer una licitación de espectro y luego un reordenamiento. La última licitación de espectro en Perú tomó 4 años. En promedio, que tome entre 2 y 3 años más el reordenamiento, estamos hablando que el espectro 5G estará disponible recién para el 2027. ¿Qué hizo el gobierno peruano para solucionar esta problemática? Pensó fuera de la caja y justo hoy se ha aprobado que el Congreso delegue facultades al Ejecutivo para que realice una asignación especial del espectro 5G para su promoción. Esta asignación especial va a ser bajo demanda, y, es decir, sin una licitación siempre y cuando no haya una situación de escasez. Así, las operadoras que actualmente tienen espectro entregarán como parte de pago el espectro que tienen y recibirán el nuevo espectro, los megahertz que sean necesarios para su operación. Esto es un gran paso porque permitirá reducir el plazo para acceder al espectro 5G y no quedar tan descolocados respecto de otros países de la región. Pero siendo un gran paso, es recién un primer paso. La siguiente. Lo cierto es que cuando hay voluntad política de hacer las cosas, se logra y esto favorece a la población. Sin embargo, ahora el reto va a ser asegurar que el espectro sea asignado en condiciones razonables. Proinversión, que es la entidad que está a cargo de las licitaciones de espectro, soltó un valor preliminar de la banda de 3,5 y estableció que por 300 MHz se esperaba un costo de 750 millones de dólares. Esto equivale a un precio de 0.07 dólares por megahertz POP. Nosotros, después de hacer un análisis de la experiencia internacional, creemos que este valor triplica el costo razonable del espectro radioeléctrico en esta banda. Tenemos inclusive un informe de AETA Consulte que lo sitúa este valor en 0.02 dólares por megahertz POP. Creemos que ese es el precio justo. Sería importante que
que el gobierno realice un benchmarking a través de consultoras y que considere los resultados de las últimas licitaciones de espectros y ajuste los valores de acuerdo al PBI por cápita del país. Nosotros estamos confiados que así como se impulsó esta iniciativa de asignación del espectro especial, también el gobierno peruano sabrá poner el precio del espectro bajo un valor razonable, considerando la importancia de asegurar precios asequibles y una operación sostenible. Siguiente. Respecto de la compartición de infraestructura, nosotros estamos convencidos en que esto es el camino. Esta compartición de infraestructura puede reducir el costo de inversión hasta en un 40%. Y esta no solamente tiene que ejecutarse en redes móviles, sino también en redes de fibra. Telefónica ha impulsado la creación de una red neutral de fibra de acceso a través de la empresa Pangeaco, que permitirá acelerar que existan cada vez mayor cantidad de hogares peruanos con acceso a la fibra al hogar. Actualmente, ¿qué ocurre con la regulación, el marco jurídico? Lo cierto es que sí permite la compartición de infraestructura activa, pero sí ha puesto algunas limitaciones cuando esta se realiza con espectro, que es lo que ha establecido, que está limitada en el caso de zonas urbanas a zonas que no tengan cobertura 4G. Y la verdad es que esta es una herramienta muy útil cuando se quiera masificar el 5G. Hay que hacer despliegues eficientes. Para ello es importante la compartición de infraestructura activa sin limitaciones, siempre y cuando se asegure la libre y legal competencia. Siguiente. Y como Telefónica no solamente apostamos por la compartición de infraestructura en áreas urbanas, sino también en áreas rurales. Creemos que esto es un aspecto fundamental para asegurar la sostenibilidad en el cierre de la brecha digital. ¿Y cómo lo hacemos? A través de Internet para Todos, una empresa formada por Telefónica, Bitinvest, CAF y Meta, que ya tiene 5 años, fue creada en el 2019 y su objetivo fue cerrar la brecha de conectividad en el país a través de un modelo neutral de despliegue de antenas 4G. Tras 5 años de operación, ya IPT ha llegado a cubrir a 3.5 millones de peruanos con servicios 4G, llegando a más de 18.000 comunidades rurales a través del despliegue de 2.300 antenas 4G. Estas antenas son testigos de la transformación digital de los peruanos en estas zonas alejadas del país. Siguiente. Ahora quiero detenerme en lo relacionado a la seguridad jurídica y este tema es fundamental. Queremos detenernos en reflexionar sobre particularmente los procesos de renovación de concesiones. Y acá hay que entender qué es lo que persiguen los títulos habilitantes. Los títulos habilitantes tienen objetivos centrados en el desarrollo del sector, las mejoras tecnológicas, la expansión del servicio, la mejora en la calidad del servicio. En estos títulos, en estos contratos de concesión, tanto el Estado como el operador de telecomunicaciones conviene que esta licencia busca justamente la expansión del servicio. Ahora bien, ¿cómo se hace eso posible? Cuando un operador cuenta con seguridad jurídica, que podrá operar estas redes de telecomunicaciones en horizontes largos de tiempo, es decir, tiene certeza sobre el tiempo de duración de su título habilitante y sobre las reglas para la renovación del mismo, entonces reduce riesgo, entonces podrá tomar decisiones de inversión con menor riesgo. El riesgo impacta en las decisiones de inversión. Y justamente son estas mayores inversiones
las que hacen posible el cierre de la brecha, la renovación tecnológica, la mejora de capacidad. Entonces, con esto se cumplen justamente los objetivos del título habilitante. Acá lo que generamos es un círculo virtuoso en que la sociedad va a ser la principal beneficiaria. ¿Por qué? Porque tenemos mejores servicios de telecomunicaciones a favor de la población. Esto sería lo ideal, pero no necesariamente esto ocurre en la realidad. Y acá sí, en Perú tenemos un problema y un reto y una oportunidad de mejora respecto a los procesos de renovación de licencias. En primer lugar, el proceso actual castiga el plazo de renovación de las concesiones en función a cuántas multas, cuántas infracciones has cometido. Cada infracción te puede quitar un mes, 2 meses en la renovación de las concesiones. Y lamentablemente, claro, cada infracción ya ha tenido una consecuencia, una multa. Entonces se duplica la penalización, la afectación a la empresa operadora. Y no considera, por otro lado, todos los aportes, los cumplimientos, las mejoras que ha hecho la empresa a favor del desarrollo del sector de telecomunicación. Y lamentablemente, todo este modelo basado en el castigo, en las sanciones, se suma un problema, que las obligaciones del sector de telecomunicaciones peruano son innumerables. Estamos hablando de más de 1.379 obligaciones que terminan siendo evaluadas y que son obligaciones sectoriales. Y esto ha crecido 48% los últimos 10 años. Y a todo esto se suma que los procesos de renovación pueden durar años, no un año, no dos, pueden durar hasta 5 años o incluso más. Todo esto realmente impacta en la certidumbre del sector y en las decisiones de inversión. Lo positivo, lo bueno, es que el gobierno ha incorporado dentro de su agenda temprana la revisión de este marco jurídico. Nosotros esperamos que se pueda solucionar esta problemática y podamos tener la seguridad que cuando hacemos una inversión vamos a tener un horizonte de recuperación a largo plazo cierto. La siguiente. Por último, quiero detenerme en la problemática de las cargas. Las cargas económicas sectoriales son importantes enfrentarlas y reducirlas si es que queremos mejorar la sostenibilidad del sector. Hay un estudio del BID que mide las contribuciones, impuestos y tasas como un porcentaje de las ventas. Y lamentablemente el mercado de telecomunicaciones peruanos tiene el nivel más alto en este indicador. El aporte por regulación, por ejemplo, en el Perú ha crecido los últimos 3 años. Entonces hay un reto. Necesitamos liberar, reducir esta mochila, como decíamos, esta carga regulatoria. Y si bien esto es un problema, también hay cosas positivas que resaltar. Y creemos que un buen ejemplo, una buena práctica, que inclusive es exportable, es el modelo que ha implementado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el canon por uso del espectro radioeléctrico, que es el pago que realizamos todas las operadoras cada año por el uso de este recurso, se puede realizar hasta un 60% por compromisos de expansión y de mejora tecnológica. Esto es súper positivo, porque en lugar de que el dinero vaya a las cuentas del Estado, va directamente a la población. ¿Pero cómo? Convertido en herramientas de desarrollo, herramientas de mejora y de acceso a nuevos servicios. Todos los operadores realmente apuestan por este modelo, que creo que favorece mucho, no solamente a los operadores, principalmente a la población. Soy testigo, porque he ido a algunas inauguraciones, de cómo esta iniciativa está cambiando la vida de mujeres, de niños en estas zonas aisladas del país.
Creemos que hay que apostar por estos modelos en la región y no solamente el canon por uso del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, los aportes que se hacen a los fondos del servicio universal también podrían ser utilizados o las multas del sector. Creemos que hay la posibilidad de multiplicar los efectos positivos del espectro a través de este tipo de modelos. Es posible convertir estos pagos en estaciones base, que serán testigos del desarrollo económico y social de las localidades rurales. En resumen y terminando, creemos que es necesario considerar todos al momento de definir políticas públicas que apostar por más espectro, apostar por la sostenibilidad del sector, es apostar por la prosperidad de la población, de las personas. Hagamos ello posible a través de una reformulación de las políticas públicas. Creemos que esto beneficia a los ciudadanos. Muchas gracias y les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna consulta. Es ana.quintanilla@telefónica.com. Gracias.